verdad es que se ha tenido esa desgracia y esa gran suerte, porque es cierto que cuando yo marcho en el año 93 a Bosnia y Herzegovina, Balcanes, a la zona de Croacia, y ves las líneas de frente y ves todo aquello que los que habíamos vivido ese momento dado, en que era habitual que en las televisiones tuviera los documentales de la Segunda Guerra Mundial, de pronto veías aquello que habías visto, esos pueblos, esas ciudades devastadas, bombardeadas, de manera real. Incluso hasta empezaba a recordarlos en blanco y negro, porque no puedes recordar, te parece todo tan surrealista, y luego el recuerdo te intenta minimizar las cosas que has vivido, porque Balcanes, para todos los que hemos estado ahí, y de hecho fue un antes y después para periodistas, corresponsales de guerra, fuerzas armadas, cooperantes, para todos, porque fue vivir fue vivir la Segunda Guerra Mundial pequeñito, con gente muy parecida a nosotros, que te hablaban, no tu mismo idioma, pero estábamos hablando de Europa, de Occidente. Entrar en la biblioteca de Sarajevo destruida, destrozada. Yo he estado pisándolo todavía aquellos libros quemados, destrozados, todavía. Eran cosas inimaginables, eran cosas que habías estudiado en los libros, pero que jamás hubieras imaginado el poderlo vivir. Y fue una experiencia terrible, por un lado, y al mismo tiempo muy aleccionadora de lo peligroso que son los nacionalismos. Sí, yo de hecho estuve muy empeñado en hacer un estudio donde involucré a psiquiatras y psicólogos del Gómez Ulla, militares, también psicólogos civiles, y aquel proyecto que se presentó en el Instituto Gutiérrez Mellado hace ya 12 años, era ¿Quién ayuda a los que ayudan? Porque no nos dábamos cuenta de la importancia que tiene el que cada uno de los que hemos estado ahí pasamos fases y etapas, desde un fundamentalismo tremendo a unas decepciones, a unas situaciones incluso ya de nihilismo, en donde si estás incluso ahí trabajando ya te da igual si te dicen que te vienen con una noticia de que han bombardeado una escuela y han muerto 20 niños, y lo anotas en el Excel diciendo, mira qué bien, tenemos para más familia, para más comida para otros sitios. Pero que es que llega un momento dado en que si no te vuelves loco, y hay gente que se ha vuelto muy mal, y todos hemos estado con tratamiento de una u otra manera. No es una situación de estrés postraumático solamente para aquellos militares o soldados que han estado en conflicto. El día a día de las personas, que eso no se ve, eso te hace o una de dos, o te endurece mucho, pero al mismo tiempo también nadie es tan duro como para no poderse quebrar. Y es algo fundamental. Yo creo que todavía en España no se valora la importancia que tiene un apoyo psicológico y psiquiátrico para personas que están en situaciones de estrés, en situaciones de riesgo, como puede ser en la ayuda humanitaria, y ahí se tendría que invertir más. En otros países incluso está dado por ley. Aquí parece que, como todo, no le damos valor a ciertas cosas. Sí, aquí el factor humano es fundamental. Yo cuando sigo dando clases en la escuela de guerra para el tema de misiones internacionales, las misiones que hay de apoyo, además de la cooperación civil y militar, que fue otro de los proyectos que dirigí, porque una situación de conflicto tiene que haber un entendimiento entre civiles y militares y más de fuerzas internacionales, y además nuestras Fuerzas Armadas Españolas, las Fuerzas Armadas Españolas han tenido un reconocimiento en todo el mundo y hacen una labor que también tendría que ser del todo reconocida, y aún no lo está siendo, muy poquito a poquito. Pero las personas que están ahí y que no están a lo mejor en una fuerza de combate, que están ahí ayudando, que están viendo el día a día, incluso con sus personas, con sus asistentes, gente personal local, el sufrimiento cada uno lo va a llevar de una manera. Hay gente que acaba con el tema de tabaquismo, de alcohol, a veces la soledad en estos lugares es muy complicada, te conviertes en un objetivo, no ya incluso, me refiero que un objetivo que te quieran, pero para ellos pues eres un extraño, eres una cartera con patas en muchas ocasiones, es muy difícil no convertirte en parte del problema también, y hay gente que lo que hace, o ha hecho muchas veces, incluso yo he caído en ello, que te coges una familia, unos ancianitos, unos niños, y aunque estés ayudando a lo mejor a 200.000, a 300.000 con tu logística, parece que si ayudas a esas personas focalizas. Eso es muy humano, y por eso tantos anuncios de ONG se saltan las normas más elementales de odontología y sacan las fotos de los niños e intentan focalizarlo para crear esas emociones, ¿no? para que la gente ayude. Entonces, si yo me pongo a ayudar a esta familia y esta familia ya es conocida, yo parece que estoy haciendo algo. Si estás haciendo algo, si estás llevando eso, comida para 200.000 personas, estás con más de 300 campos de refugiados que estás llevando,
necesitas algo más. Y con tener mucho cuidado que efectivamente que no llegue bueno, le ocurrió a una persona que era insumisa. Era porque en aquella hubo un momento dado en que hubo objetores de conciencia también trabajando en Bosnia-Herzegovina, pero no hubo personas que iban en ONGs, que incluso estaban en contra de la guerra completamente, y acabó pues haciendo esta labor casi minimalista en una familia de Mostar, de la zona musulmana, y acabó alistado a la armilla musulmana, una persona que era insumisa, que era antimilitarista, porque se había involucrado tanto con el dolor de esa familia que ya quiso coger las armas y empezar a luchar contra los croatas. ¿Es una locura? Sí, es que la guerra es una locura. Lo que sí que aprendes es algo que parece que todavía no acabamos de entender, que el mal existe, que las personas también son mucho más poliédricas y que en un momento dado, desgraciadamente, tu vecino puede ser un asesino, pero porque la maldad está ahí y puede aflorar. No estamos libres de que las guerras puedan volver a surgir. Estamos ahora muy mal acostumbrados porque llevamos más de 80 años realmente de paz en la Unión Europea por intereses que haya habido de unos o de otros. Da igual, pero hay ya una primera generación, hija de una primera generación que ni siquiera ha vivido una posguerra. Eso no se ha dado en miles de años en la historia, lo cual es rarísimo. Y por eso, pues al final nos ofenden palabras, tonterías y cosas que generaciones que han tenido que enfrentarse a tener que, tras una guerra, recuperar todo lo que es una familia, un país, heridas, pues no tenían tiempo para ofenderse porque alguien le haya abierto una puerta o alguien haya dicho no sé qué en un tuit. No, estábamos a cosas más serias. Ese es el gran problema a veces, olvidar que el mal sigue ahí y sorprendernos que de pronto haya alguien que sea tan malo como que mate niños, mate mujeres y haga salvajadas. Ya, esa también es parte de la historia de la humanidad. La verdad es que, claro, yo lo he vivido. Eso yo creo que también está en nuestra forma de ser española. En España, pues es un sitio de acogida, allá donde vayas. Madrid, que es pues la ciudad donde he nacido y donde además, pues bueno, pues también era de mi madre y era un lugar incluso donde vino mi padre de Barcelona, pues un lugar pues abierto, pero como es cada sitio con su forma y manera de ser. Entonces, ahora de tener esa actitud en otros lugares, en otros países, pues los españoles siempre hemos llegado igual. Aquí que se come, y aquí que se toma, y esto quiénes son, y llegas y das 2 besos, que te lías, acabamos además dando besos a quien no debemos, pero no, somos tocones, estamos más integrados. Eso, otros ejércitos, y estoy hablando incluso ya no solamente de cooperantes, pero en otros ejércitos no se da, es que les parece una locura. Y yo he tenido ocasión de dar clases a mandos de la OTAN en los cursos que había de cooperación civil militar, CIMIC que se llama, y les explicaba lo que era el efecto paella, así lo llamé yo. Y yo digo, miren ustedes, para estar bien con la población civil, local y en un momento las autoridades, organicen ustedes una paella. Bueno, lo que tengan ustedes a mano sean a costumbre y por supuesto no se olviden de una buena sangría. Les pareció una chorrada, decían, eso no será por eso. Y digo, sí, es por eso. Es por eso, o sea, es el que ustedes se sienten y no vayan siempre. A veces hay que jugártela y se la juegan los equipos CIMIC, fuera de áreas, con arma corta, no puedes en un momento dado estar. No, tienes que demostrar que tienes una empatía por esas personas, que tienes además decir, bueno, pues yo me la juego, o sea, yo estoy aquí con ustedes y me como lo que usted se esté comiendo, aquello se mueva o no se mueva, y hablo con él, me tomo un café o lo que aquello parezca que sea, y eso ha hecho mucho. Esa integración ha sido tan importante que ha sido un éxito, pero estando en Bosnia, estando en el Líbano, estando en Irak. En Irak fue una de las más controvertidas, pero había gente que se venía de Bagdad a la zona española para ser ayudados o tratados por ellos, porque esa humanidad que ya incluso se reflejó efectivamente, que incluso lo tengo aquí, en este de los capítulos de en Siempre tuvimos héroes, fue uno de los capítulos que fue el que trato de la guerra de Vietnam, en el que además tuve porque quisiera ver que me apareciera la foto de uno de los, que en aquel momento era un joven teniente, Antonio Velázquez, que hoy es, que sale ahí en el libro, ahí en esta foto en la que estaba, hoy es general retirado, está en Ceuta. Tuve el placer de hablar con él y él lo comentaba con una tranquilidad de decir, bueno, nosotros fuimos allí y ahí había que hacer, pero es que lo que hicieron estos médicos en plena guerra de Vietnam, gente olvidada, como han tenido siempre, ayudaron a los vietnamitas, pero a los del Vietnam, a los del Vietcong, a unos y a otros,
y la población local estaba como bueno, la mot de pas, la contraseña para pasar por los checkpoints era decir que era España, Taibañá, o eran españoles. De hecho, incluso cuando en la ofensiva del Tet fueron bombardeados, pues los del Vietcong llegaron a decir, perdonen, no va con ustedes, hombre, sí, nosotros estamos en uno de los bandos, es inevitable. Ya, pero es que sabemos de la labor que están ustedes haciendo. O sea, eso es algo increíble. Los norteamericanos estaban sorprendidos de cómo tenían... Bueno, de hecho, fueron los únicos equipos médicos de todas las fuerzas internacionales que estuvieron ahí que no tuvieron una sola baja. Y eso es una realidad que se tiene que reconocer. Y ha ocurrido, y ha ocurrido también, y sigue ocurriendo en Afganistán. Y además, incluso de una manera que no es que vayamos de ONGs, porque, y aquí voy a contar una cosa que es muy curiosa con relación a las mujeres. En Afganistán, la mujer ya lleva integrada en las Fuerzas Armadas desde hace 30 años y hemos estado y ha habido además batallas también en las misiones internacionales que cada vez se van conociendo más, como la batalla de Nayaf. Pero, o la película de Esta zona hostil, pues ha recogido también un momento curioso cuando que también se puede hacer muy buen cine español. Y se puede hacer cine español hablando de nuestra historia, de nuestras personas y de nuestros soldados de una manera tan magnífica como se dice en esta película. Pues en Afganistán, las mujeres españolas llegan integradas porque además entran en combate. En otras fuerzas armadas no lo son. Los norteamericanos les pusieron un hijab a sus soldados norteamericanas creyendo que así se integraban más. Las soldados españolas seguían con su chambergo, el chambergo que es el reglamento, igual que sus hombres y con el arma reglamentaria. ¿Qué ocurría? Que los talibán las respetaban, porque las consideraban guerreros. Eran guerreros. O sea, el integrarse, hay que integrarse de todas las maneras posibles. Y una de las maneras también de integrarse también es dándose de valer. Y eso no insulta a nadie. O sea, a veces cuando la gente se quiere disfrazar de algo que no se es, porque así es la... No. El día a día es respetando sus costumbres. Hombre, estamos hablando de costumbres, ¿no? De derechos humanos y atentados y de que digan, hombre, que aquí es que la piden a las mujeres. Pues no, eso no es algo que haya que respetar y hay que intentar trabajar por los derechos humanos. Y eso nuestras Fuerzas Armadas lo han tenido muy claro y por eso han tenido un reconocimiento allá donde hayan ido. Y con los cooperantes también, que haya habido también gente mala y medio pensionista y ONGs desastrosas y pues sí, claro, porque también están compuestas de personas, pero el factor humano lo es mucho. Y la verdad es que siempre allá donde hemos estado, España dejó muy buen recuerdo. Sí, ese es el gran problema. No es un problema aquí de sexo, de género, como ahora mal se traduce del inglés. No, desconocemos en España nuestra historia. Hombres, mujeres, todos los que han pasado por aquí están en un olvido tan sorprendente que bueno, pues cuando estás intentando encontrar nuevas historias para divulgar, para dar a conocer, la verdad es que, por un lado, es una maravilla porque tenemos personajes de todo tipo y condición, bueno, a cascoporro, pero por otro lado te resulta muy triste diciendo, ¿cómo es posible que no se conozca esto? Y más que vas investigando y más que vas encontrando más personajes, hombres, mujeres, de todo tipo, en toda condición, que están olvidados por completo. Son reales. Es que cuando lo más gracioso es eso, que cómo ha sido posible, incluso en el tema de las mujeres, que se hayan olvidado tantas, cuando en la historia de Europa las primeras reinas que ejercen como reinas son españolas. Están ahí Urraca, está ahí Berenguela, incluso nuestra primera reina es Juana I, que es verdad que todo lo que hubo, pero que aquí la mujer siempre tiene una importancia tremenda. Uno pasea por el Palacio de Oriente, donde están todas las estatuas de reyes y reinas, y son reinas que han gobernado, no son floreros, no son reinas que han estado al margen. Isabel la Católica, a lo mejor es la más reconocida y más reconocible, pero aún así hay mucho tópico sobre ellos. La mujer siempre ha estado muy involucrada en el día a día, no solamente del quehacer, sino de lanzarse a... Has citado a Agustín Aragón. Bueno, Agustín Aragón es el epítome de la mujer en la guerra contra el francés, pero es que hay muchísimos ejemplos de mujeres que se han olvidado. La compañía Santa Bárbara, una compañía de mujeres en pleno sitio de Gerona que hicieron, bueno, además organizadas por comandancias, con sus comandantas, que así se quedaba reflejado el título, las mujeres que estuvieron ahí durante la batalla de Bailén, que sin ellas hubiera sido casi imposible el devenir de ciertos aspectos de la propia batalla, las espías que estuvieron en la zona de Ronda, en Valencia también haciendo las trincheras y en el propio Madrid. Los extranjeros, las delegaciones extranjeras se sorprendían de cómo la mujer se había lanzado la primera a la calle
y en los grabados de Goya, donde vemos los horrores y desastres de la guerra, hay muchísimas mujeres, incluso con niños en brazos, y al mismo tiempo manejando una lanza, una darga, lo que hubieran cogido del antiguo y bueno, ya desaparecido Museo del Ejército para lanzarse a la refriega como cualquier otro hombre. Pues Matria, con una, en fin, que ahora parece que también se ha puesto de moda, ¿no? Porque lo ha dicho un político, el tema de Matria, es un término ya, vamos, clásico y utilizado desde por Unamuno, en fin, a literatos, pero España es un país, y siempre lo he dicho, muy matriarcal. En España la mujer ha sido siempre muy importante, incluso hasta en los aspectos simbólicos y religiosos está ahí esa representación de la mujer mucho más que en otros países. Somos el país católico más mariano que existe. Aquí lo importante en un pueblo, y aquí, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial, yo ya he visto que cuando incluso con la relación al Escorial, que es el Escorial de abajo y San Lorenzo es el de arriba, aquí lo importante es la romería de cada virgen y que cada virgen tenga su romería correspondiente. Oiga, no será lo importante, ya, pero es que las vírgenes en España tienen una importancia fundamental y tradicional. Aquí los grandes tronos de Málaga son los de unas vírgenes con unos mantos y tal, pero porque había una importancia que yo la creo atávica desde los mitos de Astarté, esa zona de esa época de Tartesos, en donde además está situado en el mismo lugar donde está uno de los lugares marianos más importantes, que es el Rocío, que además tiene muchísimas de las imágenes propias de la estrella 8 puntos de Tartesos, está en la Virgen del Rocío, la media luna o la luna de Astarté también está en la del Rocío. Bueno, es esa manera de que los mitos y las religiones acaban uniendo un poco las ideas para trascender en el tiempo. Eso ya se sabe más que de lógica, pero es verdad que en España siempre ha sido así, siempre ha habido una importancia de la mujer que ha llegado a nuestros días, y eso tengo también que recordarlo. Parece que en España las mujeres sean un sitio espantoso y terrible para vivir, cuando es, según todos los indicadores, uno de los mejores países para ser mujer, donde la mujer, pese a todo, como en todos los países, claro que ha sido ninguneada, pero aquí la mujer española guarda sus nombres y apellidos, se case o no se case. Y claro, todo lo que vamos teniendo es los apellidos, pero porque tu madre también los tiene. Claro, cuando vas fuera y dices, ¿qué nombre es más largo? Y yo, no, claro, a veces tenemos un nombre compuesto, Francisco Javier, pero luego, claro, ellos no lo tienen ese aspecto. Luego ya viene el nombre paterno, que a veces, como ya también se ha compuesto, para que las pillas, o el materno, que puede ser el compuesto, pero claro, tiene que ser el del padre y el de la madre. Claro, a ellos les suena muy raro. Por cierto, nombre materno que podía además colocarse al principio, o sea, eso de siempre. Aunque claro, cuando alguien hace eso también nos se da cuenta que si nos ponemos en plan que sí es por lo políticamente correcto, que sepa que a lo mejor el apellido materno es el del abuelo, no el de la abuela. Pero bueno, eso ya sería llegar al absurdo. Pero lo que sí es importante reflejar es que no pierden su esencia, ni su apellido, ni la forma de ser. Que tenemos, pues eso, conocidos en la historia como un tal Velázquez o un tal Góngora, que son conocidos por sus apellidos maternos. Aquí la mujer ha tenido una importancia y ha sido mucho más importante de lo que se nos ha querido incluso hacer ver. Incluso en la modernidad, la mujer española ha accedido al voto antes que en Francia, antes que en Italia, y por supuesto que en Estados Unidos, con los aspectos de la segregación racial que ha habido, o por ejemplo, bueno, hablemos ya de en Suiza, que es uno de los países teóricamente modélicos con el tema de los referéndums y ese tipo de cosas, que la gente se cree que eso es ser muy demócrata. Bueno, pues en los años 70 en un referéndum dejaron que las mujeres votaran, les dejaron los hombres en un referéndum, absurdo. Es que es verdad que la historia muchas veces es épica. Esas son las batallas, son las guerras, son esos aspectos que hacen que, hombre, se vean más hombres que mujeres. Aunque curiosamente podemos encontrarnos con ejemplos como el de las mujeres de Palencia, que trato en el libro, que luchan contra el duque de Lancaster en esa guerra por la corona castellana y en el marco general de la Guerra de los 100 años, y ahí están las mujeres luchando y además teniendo un reconocimiento en la historia y por parte, bueno, en los trajes regionales de las palentinas tienen, y incluso en el himno de Palencia está ahí reconocido esa lucha de las mujeres
mujeres de Palencia. Por supuesto, toda la guerra contra el francés, pero hay ejemplos desde la primera almirante, el almirante Barreto, las mujeres que en un momento dado, la primera infante de marina, o las mujeres que han estado en situaciones, pero de una manera en que cuando eran... Es verdad que iban disfrazadas de hombre, porque no se permitía mujeres, pero porque tampoco se pensaba que una mujer quisiera guerrear o se pudiera ponerse al mando de algo o quisiera ser soldado. Cuando aquí sí ocurrió, la mujer, en fin, Catalina de Arauzzo, cuando se descubre, no se las empala, ni se las quema, ni se les dice, no, lo que se le hace es, anda, qué curioso, o sea, la curiosidad, y se las reconoce en el cargo que han tenido. No se las permite muchas veces continuar, ya que evidentemente el engaño se ha olvidado y se piensa que la mujer, pues no es pero, oiga, usted ha dado el grado de sargento o de teniente y con las recompensas adecuadas al cargo y se les mantiene. O sea, no se las quiere arrumbar por el hecho de ser mujeres. Lo que pasa es que también hay que pensar en la mentalidad. Estamos pensando que la guerra es una cosa tan sorprendentemente, en fin, pues propia a lo mejor del hombre, del varón, que es eso, que las Fuerzas Armadas Españolas hemos recordado 30 años hace tan solo. Y somos uno de los poquísimos países en que las mujeres, aunque tengan mujeres, entran en combate. No en todos los países la mujer entra en combate. Pero bueno, no lo sé, es una cuestión también a lo mejor biológica. Tampoco hay que darle a veces mucho más vueltas. Un hombre no puede tener hijos y el hecho de que a lo mejor haya que hacer ciertas pruebas o para ser bombero, no hay que hacer una cuestión de hacerlo ahí una lucha por la igualdad en que cualquier mujer puede ser bombero, si pasa unas pruebas físicas. Yo soy hombre y yo aseguro que no paso las pruebas de bombero ni la de la barra. Vamos, la de la barra sigue sirviendo un riberito, una cosa así, esa es la única que paso. Pero yo ¿cómo voy a ser bombero? Sea hombre o sea lo que sea, es absurdo. Pero es a veces malinterpretar lo que es la lucha y la historia de las mujeres. Y la historia de las mujeres es la historia de España. Porque hay muchísimas, ya hablamos de reinas, de gobernantes, de María de Molina, 3 veces reina y ninguna de las veces queriendo ella reinar como sí, pero manteniendo la legitimidad que las mujeres otorgan. Porque curiosamente la legitimidad en todas las casas reales y en todos los lugares la da la mujer. O sea, por eso es tan importante una reina, no parece que es una cosa así. Aunque no gobierne, pues es que encima en España han gobernado. Así, y ha habido unos claros ejemplos. Pues que fuera, sí, ecléctica, es verdad, pero para reflejar esa variedad de lo que fue en la historia la mujer en España. Cito muchísimas que quise de todas maneras que al menos tenerlas reflejadas en esa materia, en esa introducción, para que veamos que hemos tenido además mujeres de todo tipo y condición. Y por eso también era un poco la idea, que hubiera en el libro no solamente guerreras o mujeres de armas tomar, no, que hubiera inventoras, que hubiera literatas, que hubiera médicos, que hubiera viajeras, que hubiera reinas y mujeres del pueblo llano, que hubiera de todo tipo, corresponsales de guerra, periodistas, profesionales, de todo tipo y condición, y entonces hacer una especie de espejo, de abanico, pero que fuera también el reflejo de lo que era la mujer. O sea, que en un momento dado pudieron ser catedráticas, como fueron las primeras catedráticas de la historia en 1508 en la Universidad de Salamanca, las primeras médicos en el siglo XIX, doctoras de la medicina, que les costó mucho, evidentemente, claro, el confrontarse en un mundo que no estaba preparado para que la mujer tomara otro rol, otra alternativa, pero que, sin embargo, vemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. En el siglo de oro es una pena que hayamos olvidado a una María de Zayas, cuando sus libros están allí. Y los podemos leer perfectamente, pero de sus vidas pues apenas conocemos nada. Entonces la selección fue difícil, porque la verdad es que siempre te ibas quedando con muchas, pero además que fuera eso, lo más variado posible, que llegara hasta el siglo XX, para que sea historia tienen que haber muerto, o sea, eso ya se sabe, aunque en fin, estas cosas ya no es novela histórica, pero vamos, ya digo que siempre... era la idea esa, de que fuera una imagen muy variada y de todo tipo y condición de lo que podía y pudo haber sido y fue, de hecho, la mujer en España. Pues quería que se vieran los personajes, que no fueran las típicas biografías al uso. Tal persona nació en tal sitio, en la tal, no sé qué, tal. Entonces, pues quise ver un poco, contar, a lo mejor, o verla. Claro, cada historia es diferente y
A veces es más complicado, más complejo el poder a lo mejor remarcar en un solo hecho o una sola condición, pero yo lo que quería es que el personaje, esas personas que fueron reales, también fueran reales al leerlo. Y al leerlo, pues qué mejor que darles voz, que sin encontrarlas en situaciones que muchas veces se podían encontrar en los escritos, muchos diálogos están, los que están en cursivas, que son originales como tal, y los otros los he recreado, los he llenado con las notas, pero sobre la base de hechos que están ahí constatados. Es una recreación, no es que haya hecho novela histórica, ni siquiera historia novelada, aunque se podían parecer un poco, pero ha sido una recreación en muchas ocasiones, y de esa manera yo creo que era una manera más llamativa, más cercana, de que estés con el personaje, de que le ves en esa situación, de que en un momento dado, también aunque, pues no sé, cuando Sofía Casanova sale de estar hablando, pues está con Trotsky, está haciendo una entrevista curiosa, pero y está con su ama y ahí están hablando, y esos miedos, esas cosas, que se vean reflejados, ¿no? que se vean a esas mujeres viviendo en el libro, ¿no? y hacerlas más próximas, o doña Marina, Marinali, pensando y hablando con Bernal Díaz del Castillo, en unas situaciones en las que bien pudieran haber sido, y así de esa manera pues acercar también al lector que no sea el clásico de ensayo, porque pretende ser, aunque muy riguroso, o al menos así lo he intentado, que sea divulgativo, que no tenga miedo nadie que no está acostumbrado al ensayo histórico a decir, me da miedo el ensayo histórico. No, que sean capítulos no muy largos, adecuados en tiempo, además con estas locuras que tenemos de vida, pero que sean amenos, que sean, o al menos intentar que fueran interesantes, y espero haberlo conseguido. No, la verdad es que no. Me parecería además impropio de una persona que espero que este año, en 1519, estamos con el 5º centenario de la conquista de México, lo políticamente correcto pues hará que incluso, pues no sé qué estudio será de la figura de Cortés, de la figura de Marina o Malinali, que ambos dos además tienen el mismo nombre, Malinche, porque por tal nombre son conocidos ambos, lo cual también es una cosa tan importante de esa simbiosis entre hombre y mujer. Es una mujer que aparece reflejada en muchos escritos, pero no solamente, incluso en pictogramas, en ideogramas, en algo que fue sorprendente para una mujer mesoamericana, pero es que seguramente sin ella la conquista de México, hombre, no sé si tarde o temprano hubiera sido, pero desde luego no hubiera sido como fue, ni hubiera sido tan importante ese personaje que tenía eso, una fuerza, vamos, que la desarrolla, es la primera novohispana, es una novoespañola que a mí siempre me ha fascinado, y sobre la que yo espero que también que en este 5º centenario tenga también su parte, porque Cortés no hubiera podido conseguir lo que consiguió, yo creo que sin doña Marina. Cortés era también un personaje magnífico, es nuestro Alejandro, es un personaje que, bueno, veremos qué películas y qué series hacen, pero un personaje que estudió en Salamanca, que tenía su ambición, que tenía una inteligencia tremenda, una determinación sin igual, pero que utiliza la diplomacia sobre todo, pero cuando hay que guerrear, guerrea. Estamos en una época cruel, pues claro, pero en Europa, en América y en todos los sitios. Pero él lo que quería era algo más, era crear algo, era crear esa nueva España para aportar eso, imprenta, hospitales, universidades, esa realidad de que él vivía, de ese renacimiento que está ahí, y yo creo que la figura de Cortés tiene que estar unida con Marina, y Marina la de Cortés. Y por eso la historiografía oficial yo creo que también ha sido muy injusta con ella. Y la verdad es que, por lo que he estudiado, y además bueno, hay otro investigador que está en esa misma idea, yo creo que el final debió ser, que fuera o no, pues a lo mejor algún día lo tendremos con todas las pruebas, pero claro, si es que tenemos ahí al pobre Cortés con sus huesos olvidados de mala manera en el propio México, en fin, es que vamos a entonces a saber de doña Marina. Sí, es que Mercedes Formica, bueno, la lucha incluso del voto bien anterior, ahí está también Carmen de Burgos, que ya al principio del siglo XX está haciendo ya una labor en la prensa, es la primera mujer periodista profesional en la época del sufragismo, o sea, que no llega solamente el tema del voto de la mujer solamente con la República, es algo que ya las mujeres ya lo están trabajando, y los grandes intelectuales también a principios de 1900. Pero Mercedes Formica
es un personaje fascinante, que utiliza también, eso también lo han utilizado varias mujeres, la literatura, los escritos, las novelas, para ver bueno, que el literato también no lo ha hecho, crear conciencia social o poner un problema de manera que la gente leyendo la novela recapacite o pensara en ello. Era un modo y manera, pero que ella, como abogada, de las primeras además que se colegió y tuvo despacho en Madrid, pues Mercedes Formica luchó por un feminismo práctico, real. O sea, el tema del domicilio conyugal y los aspectos relacionados al maltrato que la mujer tenía, en las ocasiones en que de pronto la persona que la estaba maltratando se acababa quedando en la casa y a la mujer tenía que, aunque tuviera la razón, ser depositada en un convento o en casa de sus padres como si fuera un mueble. Bueno, ella pues luchó muchísimo, pero claro, estamos hablando de una mujer muy amiga de José Antonio Primo de Rivera, falangista de camisa vieja, una persona que incluso para Franco pues era una persona incómoda, porque no le dejaba de ser, en fin, Franco era franquista, no era falangista. Entonces, claro, la falange, eso ya ha sido un tema muy contradictorio y complicado y complejo de meternos en ello, pero no era en fin, un personaje que le resultara especialmente grato. Pero es verdad que Franco tuvo malos tratos y también venía de un hogar maltratado. Con esto no quiero hacer ningún tipo de justificación, simplemente es un hecho que eso hizo que también ese planteamiento que Mercedes Formica le hizo directamente al general Franco, pues calara y se consiguiera, ante el asombro incluso de todos los grandes juristas de la época, el que Mercedes Formica cambiara, pero Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, para defender a las mujeres. Y sorprendentemente, pues su gusto fue retirado, pues eso, en Cádiz, porque claro, la memoria histórica no hacía que alguien afín al franquismo y una falangista y tal, pues estuviera así reconocida. Cosas también curiosas y de este mundo extraño que estamos, y al César lo que es el César, pues Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, le ha puesto una calle en Madrid que se lo merece efectivamente, porque al menos, bueno, pues la alcaldesa no deja de ser también juez y conoce la importancia que tuvo este personaje, pues, insisto, tan poliedrio como somos todos. Es que las personas, no podemos hacer estereotipos de que una persona de derechas es una persona que le gustan los toros, es del Madrid, fuma puros, le gusta la caza y tal. La persona de izquierda es animalista, es vegana. Es que estamos jugando ahora unos topicazos que al final hace que, claro, que no podamos ver nada bueno ni nada malo en personas que, como se dice también, y lo decía Javier Poncela, sobre todo a la hora de morirse, por muy mal que lo haya hecho el muerto, siempre sale a hombros. Entonces aquí enterramos muy bien y entonces pues llega un momento dado en que, en fin, son cosas aberrantes. Muy poca. Lo que pasa es que, curiosamente, en los libros del Siglo de Oro, los autores se citaban entre sí. Entonces se citaban, se hacían comentarios, entonces se hacían panegíricos. Y los prólogos eran muy interesantes, los prólogos de las novelas del Siglo de Oro son muy curiosas. Y entonces ahí se podía sacar mucha información. Esa amistad de Lope de Vega, esa admiración por Cervantes, ya estaba en el momento más álgido. Y además era una amistad también de una persona muy protofeminista, por decirlo de alguna manera, también muy luchadora por la mujer, con unos escritos muy valientes, muy modernos, muy rompedores. Y que lo más que conocemos son sus obras, porque de su vida la verdad ha sido de las tareas de investigación más complicadas, e incluso aventuro varias posibilidades sobre lo que fue su vida, porque sabemos más o menos dónde estuvo, en ciertas situaciones, en ciertos momentos, pero poco más, con lo cual es una pena, es muy triste que sepamos todos a lo mejor de personajes, hombre, cómo no vamos a saber de Lope y de Cervantes y de Calderón y de Quevedo, pero la desidia es habitual en España. Pero ¿dónde están los restos de Lope, de Quevedo, de Calderón y de Cervantes? Si nuestros grandes hombres de ese siglo de oro, al final perdimos los huesos de Lope, que estaban en la iglesia ahí, en Atocha, un sitio y tal. Los de Cervantes están los trinitarios, pero claro, ya con las mezclas que hubo y los que pues
también estarán. Los de Quevedo tenían que estar en Madrid, porque así lo quiso Quevedo, pero parece que en una parte están en un sitio, y así con todo. Entonces, tristemente, tiramos la casa de Lope, pues sí, la conocemos ahora en Madrid de las Huertas, que la han recuperado, pero donde nació, pues ahora es un hotel moderno, Ibis, en la calle Mayor, es una pena. La casa de Calderón de la Barca, que está en la misma calle Mayor, nadie pasa por ella, es una de las casas más curiosas porque es una casa pequeñita, que apenas tiene una puerta y una ventana. Eso en Ámsterdam, pues hacen tours para que vean la casa más pequeña de Ámsterdam. Bueno, pues tenemos la misma casa que la que tiene en Ámsterdam, y además ahí nació Calderón de la Barca, pero nadie va, y eso que está al lado del mercado de San Miguel, que todo el mundo va a tomarse ostras bretonas y un vino a unos precios imposibles. Tenemos un desconocimiento y una desidia hacia nuestra historia que, ¿cómo no vamos a desconocer todo sobre María de Zayas? Pues es lo normal. No, pues claro, y estas Sor Juana Inés de la Cruz, pero es que no es que fueran indias, es que, bueno, serían lo que serían, sobre todo eran españolas. Es que a partir también del testamento de Isabel la Católica y de las leyes de Burgos y luego las posteriores leyes de Indias, estamos hablando de súbditos de la corona. Y en ese momento ser súbditos de la corona es lo que luego posteriormente sería convertirse en ciudadanos de ambos hemisferios, son libres e iguales ante la ley, como decía nuestra Constitución de 1812, donde había diputados también de todos los territorios y también los de ultramar, palabra muy bonita que se ha olvidado. Pero que era de ultramar, eran esas personas de ultramar tan españolas como la que era de Segovia. ¿Qué pasa? ¿Que los de Canarias, que están un poquito más abajo y mucho más abajo de lo que aparece en el mapa, no son españoles? Pues por supuesto que son españoles. O sea, y los de Mallorca, si es que España era un concepto que yo creo que hereda mucho de Roma. Y en ese aspecto creo que es el mayor espejo que hace Roma. Los británicos quieren ser Roma y les sale una cosa muy rara. Y evidentemente no porque claro, ellos al final lo que quieren hacer es algo que es implantar lo que ellos quieren al margen de donde llegan y simplemente para aprovecharse comercialmente. Bueno, pues eso entonces no es. O sea, ¿por qué tardan tanto no a Virginia, hombre, cuando está ahí Idega Drake y todo esto? O sea, para crear una universidad tardan siglos y nosotros las estamos haciendo desde el primer momento dado. Ahí estamos creando ya instituciones. ¿Por qué? Porque somos esa heredera de Roma. ¿Que hicimos las bajadas? Hombre, claro, y los romanos. A ver si lo de Sagunto y Numancia pues fue una esta, o la racia tan tremenda que se hizo en lo que luego conoceremos como la ciudad de Pompaelo, la ciudad de Pompeyo, en Pamplona, no fue algo tremendo, pero bueno, los imperios se construyen con sangre, desgraciadamente también, pero sobre sangre sale un barrio y una argamasa que salen civilizaciones, como salió la griega, la helenística, la romana y la española, la hispana. Sí, claro, aquí esta sí que ya es una hispana casi con todo el estrictamente, porque estamos hablando ya aquí del siglo IV, es una de la zona de la que era administrativamente Gallaecia, que va más allá de Galicia. Está ahí el Bierzo, León, lo que hoy conoceríamos como la parte de León, que es palabra también que nos viene de la palabra legión, como se llama, que era el lugar donde estaba el asentamiento de esta legión, que al final le acaba dando nombre con la dirección fonética a lo que es León. Y esta mujer hispana, pues tenía las ganas y las ilusiones de viajar y con una modernidad que, como siempre estamos pensando, que claro, en épocas medievales o antiguas, toda la oscuridad, esos mitos que nos vienen del siglo XIX y sobre todo, por además, el siglo XIX de la novela británica e inglesa más clásica, pues ella, pues con la capacidad de poderlo hacer, sería seguramente una dómina, una mujer con posibles, viuda es posible, también desconocemos mucho de su historia, pero evidentemente como buena mujer que curiosa, como buena persona de posición, cuando surgió algo como fue el hallazgo de la Santa Cruz, de los santos lugares por Santa Elena, pues le dio la curiosidad y se lo podía permitir. No todo el mundo se lo puede permitir, pero hombre o mujer, ella se lo pudo permitir y se convierte también casi hasta en la primera literata de España, así lo dice Menéndez Pidal, y hace un libro de viajes magnífico, es Lonely Planet, o sea, en sus propios inicios, porque además es muy moderno. Todo el concepto que ella hace no es un diario así, muy al uso, una cosa así como de una beaturrona, así que pensaba incluso que si era una monja, además se habla de la monja Egeria, que si era abadesa, no, ni era abadesa, ni era monja, era una mujer, pues que por lo que fuera, pues había quedado soltera, o
eso es casi lo menos importante. Lo importante es la determinación de una mujer que quiere viajar, que viaja por aquellas vías romanas, que llega hasta Constantinopla y de ahí accede y bueno, va hasta Egipto. Y la lectura además ahora han sacado unas ediciones nuevas de este itinerario de Egeria, en las que ya están, pues además con un estudio preliminar, son muy interesantes, se pueden leer de una manera ya moderna y la pena es que no está el itinerario completo, se han perdido partes. Yo estoy convencido que se encontrarán, soy de los convencidos porque, claro, el problema es que tenemos unos archivos que también el día que empezamos a trabajar y a invertir en gente trabajando en los archivos, vamos a encontrar lo que no nos podemos ni siquiera imaginar. Y incluso hacía pues, dibujos, o sea, ella lo iba preparando y lo iba mandando también ese sistema de cartas para que sus amigas, o sea, esto era para sus amigas, para su club de lectura que tenía y que se mantenía en Galicia, pues supiera de ella, de lo que hacía, iba tomando notas, iba haciendo dibujos, incluso cuando le venían a lo mejor algunos de los popes y tal, ahí aplicándole ahí las cosas, los que había, luego los visitaba, pues ella si veía que aquello era una memez pues propia pues también de eso, de gente pues inculta o de gente fanática, porque incluso llega a contar, claro, estamos en el momento en que las reliquias empiezan, es un poco el mundo de las reliquias, y contaban, pues hasta cuando acabo estaban del Lignum Crucis todavía había auténticos trozos de leña, y claro, contaba diciendo, no, se ha tenido que hacer o organizar de otra manera, porque tú imaginaos que es que ya, claro, hay un problema, porque cada vez que se le daba a besar, había gente que le pegaba un bocado al madero de la para quedarse con unas astillas, te lo cuenta con esa naturalidad, o sea, con una cosa normal, como dicen, también esto bueno, pero no con una manera ni beaturrona, ni fanatizada, o en plan de, hoy por Dios, no, de verdad, es una lectura muy, muy curiosa, muy moderna y muy, muy interesante, cuando va subiendo, sube a Montararat, en fin, perdón, sí, donde está la zarza y tal. Bueno, es que ella quería llegar quiso hacer incluso por toda Anatolia, quería llegar a Monte Ararat, quiso llegar hasta Egipto, hacer todo el recorrido que estaba recogido en los santos lugares. Pero, bueno, en fin, no sé, digo, es una mujer también apasionante. O sea, su libro habría que intentar investigar dónde está todo el resto de todo el itinerario, porque, vamos, es una delicia de lectura. Sí, porque digo, ahí hay una vascona, esa sub al-Walid, la vasconilla, que era cuando hacían las razzias, también las razzias que hacían los musulmanes hacia el norte, pues ahí cogían esclavos, mujeres, niños, en fin, y al final lo más gracioso es que acabaron, sobre todo los abderramanes, casados con mujeres vascas y de origen especialmente norteños, vasco-navarras, en fin, y una de ellas fue esta sub, esta Aurora o Alba, que es tan interesante que la verdad es que a mí me apetecía incluso hasta pensar en una novela, y no puedo hacerlo porque Sánchez Adalid se me ha adelantado. Además es que casi publicamos el libro al mismo tiempo. Yo digo, caramba, no me ha dado tiempo ni siquiera para poderlo leer, para incluso haberlo puesto en la bibliografía recomendada también, que siempre me gusta también poner alguna novela, porque creo que también la novela, y es verdad que ahí sí me gustaría citar esta asociación de escritores con la historia que se está haciendo para que la novela recupere de alguna manera también esa historia de España, y qué mejor manera que hay novela histórica muy buena y hay también muy mala. Pero hay mucha novela histórica que si a lo mejor leyendo una novela histórica, de pronto esa parte de la historia te llama la atención, te llama de una manera que dice, quiero saber más de ello, pues bienvenido sea, porque es una manera de llegar Yo, seamos francos, yo no empecé leyendo sobre la conquista de México el tocho de Bernal Díaz del Castillo, pero sí me leí, y muy jovencito, El Dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Pusat. Y a mí ya eso me fascinó, me entusiasmó, y fue una de las maneras. O sea, se puede entrar a la novela, y la novela es una de las maneras que se puede hacer una muy buena introducción a la historia. Entonces, bueno, pues esta mujer, pues tengo ganas de leerme esta obra sobre esta vascona, que en el momento dado de esplendor de Medina Zahara, de esa Córdoba califal, bueno, pues ella estuvo ahí queriendo
ser más, queriendo no ser solamente una mujer al uso, o una sadilla, una madre a lo mejor que diera esa legitimidad a sus descendientes, sino que si en un momento dado había que defender y había que estar ahí en esos complots, que además toda esa época medieval, pues ya sabemos en qué se basa pues tanto El Señor de los Anillos como Juego de Tronos. Pues el mundo anglosajón ha sido muy hábil en poner incluso en fantasía unas épocas que eran reales, y la realidad incluso de la vida de Urraca o de Berenguela, con los enfrentamientos, las confrontaciones que había entre las familias, porque claro, eran poderes familiares, como es verdad que vemos en Juego de Tronos, porque eran los intereses pues, de los Trastámara o de los de Borgoña o de las familias que hubiera correspondientes en cada momento dado, pues es lo que acaban convirtiendo en luego lo que vamos a conocer con reinos. Lo que pasa es que, claro, con un hecho diferenciador en otros lugares, y es lo que hace que en España no tengamos un soberano, porque el pueblo es el soberano. Aquí, por más que los antimonárquicos, que son los que más están luchando para que la monarquía se mantenga, porque aquí hay un republicanismo absurdo, porque no sabe lo que es la esencia del republicanismo, ni qué tipo de república se puede trabajar en España, cuando además aquí tenemos la monarquía, no digo más republicana, pero casi. Y no es que no sea menos monarquía que en otros sitios, sino simplemente que aquí la monarquía ha funcionado de una manera en que tiene que ser refrendada ante las Cortes, que es donde está la representación verdaderamente del pueblo. Es que es en España, es en León, en 1188, donde surgen las primeras Cortes con representación de ciudadanos. Es que el origen del parlamentarismo, y así lo ha referido la UNESCO, está en España. O sea, es que aquí los reyes, desde antes de los reyes católicos, ya tenían que pasar por esos trámites de que sean las Cortes quienes refrenden que sean reyes, porque si no, no pueden serlo. Y si el rey Felipe VI no hubiera prometido y jurado las leyes, las Cortes no le reconocen como rey. Ya pasó cuando la Primera República. Por eso son los trámites que llevan a que en un momento o si no, pues tendrá que haber una regencia, como la hubo con Serrano, y vamos a una Primera República. Las Cortes sí que son soberanas, incluso hasta para que pudiéramos ir a una Tercera República. Es falso que aquí al rey no se le vote. Le votamos porque además todo esto viene también por leyes orgánicas refrendadas por el pueblo español cada vez que vamos a votar. Pero, como siempre, si olvidamos nuestra historia, no digamos ya las leyes. Sí, no, es que, vamos, nos adelantamos pues 4 siglos. Nos adelantamos tanto que, claro, precisamente Isabel la Católica, además, hay un interés por parte de ella de que las mujeres alcancen la capacidad de acceder a la educación. La educación, además, es el caballo de batalla, siempre lo ha sido. Eso ya no es una cuestión ya del tema de sexo, de tema de interés, vamos, es una cuestión hasta de clase. La educación es lo que marca verdaderamente la situación de una u otra persona, independientemente, insisto, de su sexo, pero no de su clase social. Cuando la reina Isabel, una gran amante de los libros, una potenciadora de la imprenta, y que sí, que también quemó otros tantos, porque estamos hablando de la época en que estamos, y en otros países también se hacía. Incluso bastante más, por cierto, porque las quemas de libros fueron muy habituales, incluso los de humanistas como Juan Luis Vives, que se quemaban los libros en Londres y en París, en esas ciudades también, eso que pensamos como las cunas. Tal. Bueno, pues aquí, y a raíz de ese empeño en que la mujer tuviera acceso, pues como conocemos y es muy conocida, pues una de las hayas o de las que fue preceptora de sus hijos, que fue Beatriz Galindo, que estudiaría seguramente en Salamanca, pero esta, la latina, que fue más conocida, ha eclipsado a otras tantas, como por ejemplo lo que fue Luisa, o a veces conocida también como Lucía de Medrano, que fue becada también por la reina, ya que su padre además murió en una de las luchas, de las batallas que había en aquella época, y acabó estudiando, y no solamente eso, se acabó convirtiéndose en catedrática y dando clases en la Universidad de Salamanca. Estamos hablando de 1508. Pero es que la hija de Francisco de Nebrija, de la gramática de Nebrija, en fin, bueno, pues su hija pues le estaba también ahí ayudando, de tal manera que cuando además Cardenal Cisneros crea esa Universidad Complutense, o la Universidad Cisneriana, que hoy es la que conocemos, que está en Alcalá de Henares y que luego va a dar nombre también a la de Madrid, pues va a ser su hija, la de Nebrija, la que mantiene y continúa con la cátedra que tiene su padre. Y estamos hablando también de 1520. Estamos hablando de los momentos en que en otros países ni se pensaban, que sé que tampoco conocemos a veces nombres de catedráticos famosos, y sin embargo sí que nos han llegado, al menos con estas referencias y recogidas en los escritos, el que ya teníamos catedráticas en España. Bueno, es que me acabo de citar a un filósofo y un arquitecto.
O sea, no son los académicos al uso que se esperaba para hablar de historia. Yo soy politólogo, sociólogo, en fin, tampoco soy un historiador al uso. O sea, yo me licencié en Ciencias Políticas y Sociología, quise hacer luego el doctorado en Ciencia Política y tal. La tesis no la realicé porque luego empecé a dedicarme al tema de la ayuda humanitaria, me empecé incluso luego en geopolítica y tal. Pero a mí la historia es que siempre me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado porque, no ya que tuve la suerte de que es verdad que había, y tuve algunos profesores muy buenos, pero antes la historia yo creo que estaba más accesible, por lo que hablábamos, por los documentales, las películas, los libros que había, los tebeos, los cómics también, de una parte muy importante, y a mí toda aquella parte de la historia me empezó a llamar muy, muy de pequeño. Entonces era una cosa que yo tenía siempre ahí, y cuando he podido, pues he podido escribir, y en Voz Populi empecé a escribir básicamente sobre historia. Y a lo mejor tal vez por no tener esa base académica pura y dura de lo que es el ser el historiador o ser un académico, a lo mejor le hemos querido dar esa imagen porque queríamos también escribir, y yo creo que lo hace Iván, lo hace Pedro, lo hace pues, los que estamos ahora mismo intentando dedicarnos a este tipo de divulgación histórica, escribiendo lo que la gente, o sea, lo que nos gustaría a nosotros leer. O sea, lo mismo que veíamos esas historias ejemplares, que muchas veces también las recogió pues, un genio como fue Juan Luis Cebrián. Cebrián también es el espíritu que hace. Y estamos hablando de un Cebrián que claro, pues él empezó también a atraer a la gente, recordando, además somos de la misma quinta, somos de ahí del 63 y somos de ese momento que teníamos esas aventuras históricas, esas narraciones, esas leyendas, luego yo me acuerdo que cuando estuve un tiempo ahí en el radio, y las voy a colgar dentro de poco ya en la página web, están varias en el iVoox, lo que eran recrear los 13 de la fama, la campana de Huesca, todas aquellas historias, ¿no? Las cuentas del gran capitán, esas cosas que habíamos visto o oído y que se han perdido. O sea, yo recuerdo que incluso cuando estuvimos trabajando, porque lo hicimos con el técnico de sonido y lo probamos en radio, de una manera también un poco dinámica, recreando las situaciones con diálogos, el técnico de sonido, pues claro, estaba más joven y decía, es que no he oído esto, la campana de Huesca, es que ni me suena, o sea, es que no sé ni de qué me habla. Y además, bueno, esto fue un proyecto que además acabé involucrando a toda la redacción de radio, y entonces acababan haciéndome voces, el de cine, el de que se estaba encargado de técnica, un momento la redacción política que me hizo todas las voces para el este de la 12, una de las de informativos que me hizo de María Pita, pero porque hay que recuperar algo que la gente otra vez vuelva a querer leer historia, mediante novela, mediante ensayos que no sean pedantes, pero que no dejen de ser rigurosos, o sea, que no sea tampoco una cosa de Wikipedia, por decirlo así, entendiendo que la Wikipedia puede ser una muy buena herramienta, todo es una herramienta, y si en un momento das una hojita del calendario zaragozano del Taco Mirga, pues a lo mejor te llama la atención una frase de alguien y quieres conocer quién es ese alguien, pues adelante con esas biografías, con esos momentos estelares de la humanidad que en su momento dado escribió Stefan Zweig. Yo creo que nos ha inspirado a todos, porque claro, un autor como Zweig, un europeo, en fin, no sé, es que es de una profundidad y al mismo tiempo de una amenidad que yo creo que tenía que ser también un autor de cabecera para hoy en día, y yo creo que es a lo que estamos aspirando todos, a divulgar de una manera lo más rigurosa posible, pero amena, interesante, que la gente no le tenga miedo a la historia y que la conozca, porque la manera de conocer la historia es la manera en que vamos a evitar, pues eso, que los nacionalismos, que los políticos del populismo, que nos acaben vendiendo burras que no son, porque la historia no tiene ideología, la historia no está para tirársela a la cabeza, hay que aprender los errores, hemos hecho muchas burradas, los españoles hemos sido muy sangrientos, pues claro que sí, y los conquistadores no eran miembros de unas ONGs, pero hay que ver también la parte buena, no hay que ir a la leyenda rosa, pero tampoco tenemos que estar permanentemente dándonos, como siempre digo, con el cilicio en esa leyenda negra que nos acaba haciendo mucho más negros de lo que somos, y no somos tan negros. La asociación es la de Escritores con la Historia. En Escritores con la Historia, que bueno, pues está en redes, se puede ver, tiene su propia página, pues ahí hay personajes, ahora mismo quien la preside es Chani Henares, es una novela, está la del bisonte además, vamos ya yendo a lo que es la prehistoria pura y dura, pero ahí hay escritores pues como bien conocidos como Santiago Posteguillo, está Juan Eslava Galán,
Está Isabel San Sebastián, está Almudena de Arteaga, Javier Sierra. Bueno, es que hay decenas de escritores bien conocidos que están haciendo ahí su labor mediante unas novelas que están haciendo, bueno, pues que lleguen al público. Son personas conocidas, son periodistas, en fin, cada uno tiene su carrera, escritores profesionales o profesores, pero está también Elvira Roque, claro, en fin, José Calvo Pollato. Bueno, pues creo que esa manera de recuperar la historia, o sea, o la novela que venga un poco de una manera al rescate de la historia de España, yo creo que ha sido una idea muy buena, genial. Vamos, a mí me hizo muchísima ilusión y un honor tremendo el que me llamaran para poder ser parte de ella. Y porque yo creo que entre todos estamos haciendo ahora mismo labores bueno, pues de divulgación de la historia, insisto, al margen de ideologías. Esto no se han estado haciendo charlas y conferencias, cursos en los lugares donde se ha hecho. Bueno, el año pasado se hizo en La Magdalena y en los cursos de la Universidad Internacional de Pelayo, bueno, a reventar, o sea, no había plazas. Se ha estado haciendo, se están haciendo ahora llevando a cabo unas charlas que es en el Senado, que tiene una de las pinacotecas históricas más bonitas. Muchos de los cuadros que hemos visto en tantos libros y láminas están ahí, en el Senado. Yo recomiendo el Senado una visita cuando sea día de puertas abiertas para visitar, aparte del Senado, la biblioteca, que es espectacular, de hierro forjado para que no se puedan quemar los libros, el antiguo salón de plenos que era pues enfrentado, como vemos, a lo mejor en el Parlamento británico, pero es que claro, habitualmente el parlamentarismo suelen utilizarse las iglesias porque era el lugar donde eran más espacios y los lugares donde se utilizaban los coros, y por eso es esa forma. Y bueno, pues la parte de los cuadros que tienen, ese cuadro que vemos de la reedición de Boabdil, el juramento de Recaredo, la llegada de los almogávares a Neopatria, bueno, pues ahí están esos cuadros, y entonces va a ser unas jornadas en las que cada autor va a narrar ese cuadro y va a hablar. O sea, es el mayor PowerPoint hecho mismo, o sea, un cuadro que no cabría en ninguna pantalla una vez expuesto, pues va a ser el telón de estas charlas. Se pueden ver, van a estar, creo que colgadas, si no han estado en streaming, para los vídeos. Y creo que es labor de todos. Es que sorprendentemente son los políticos y la clase política en general y desgraciadamente incluso creo que hasta la académica la que ha dejado de lado nuestra propia historia. ¿Por qué no estamos ahí refrendando? ¿Por qué tenemos miedo de molestar a alguien si es el aniversario de la conquista de México? Han pasado aniversarios como el bicentenario también de la guerra contra el francés, mal llamada guerra de la independencia, pero conocida así por todos, pero que no la queremos hacer porque era un tema muy militar y muy bélico. Y han pasado los aniversarios de las Navas de Tolosa, en donde España no lo podemos entender sin esa batalla y sin conocer tal. Los aniversarios de Fernando V, de Fernando el Católico, de Gonzalo Fernández de Córdoba, que se estudia en las empresas de negocios. En las empresas de negocio, Gonzalo Fernández de Córdoba es uno de los líderes y de los innovadores que habría que estudiar, y aquí no, nos ponemos todos muy finos leyendo Lao Tse y el Sun Tzu y el arte de la guerra, cuando aquí tenemos unos personajes históricos que dan, vamos, más que de sobra para... Pero bueno, esperemos que con iniciativas así, pues cada vez haya más gente que esté orgullosa de la historia y tenga ganas de conocerla, y que vayan leyendo más libros y que contrasten, porque esto no hay que quedarse con un solo libro. La gracia es leer muchos de mucho. Que no nos dé miedo nuestra historia, que no veamos también las partes negativas como algo también que haya que olvidar. No, hay que aprender de lo negativo, de lo positivo. Que las historias no son de sombreros blancos y sombreros negros, no hay buenos y malos, no hay maniqueísmo en la historia. La riqueza de los personajes de nuestra historia es que se encuentran en situaciones reales, son como nosotros, sufren, lloran, lo pasan mal, fracasan, y a veces incluso aunque hayan hecho cosas tan impresionantes que cuando hoy las vemos diciendo, pero esto cómo ha sido posible que no esté puesto eso en calles y en estatuas, bueno, pues tengamos ahora el coraje de buscar, de seguir investigando entre nosotros mismos, y que sepamos que eso que se dice que la historia es la maestra de la vida,
pues yo creo que en cierta medida también lo es. O sea, siempre se dice, bueno, que maestra de la vida puede ser muchas cosas, pero la historia nos ayuda mucho a ponernos en nuestro contexto, en saber de dónde somos, cómo hemos venido y cómo puede ser incluso nuestro futuro. Creo que Clio, que está mucha de la historia, y especialmente para los españoles, que a lo mejor tenemos, como decía también Bismarck con los Balcanes, tanta historia que nos cuesta mucho digerirla, pues empecemos a digerirla, empecemos a poner, pues no qué sé, pues un buen vino de Ribera, o un buen albariño, o un vino de Jerez, o unos blancos de Alella, o unos rosados catalanes, y disfrutemos de esta es nuestra historia, sin complejos, que es lo más importante, sin complejos ningunos, para las cosas malas y para las buenas, que hay muchas más de las que imaginamos.